tiempo. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando antes, sin conocer nosotros al Señor Jesucristo, se practicaba la brujería, la hechicería, la lectura de cartas o cualquier cosa. Son experiencias, sí, sobrenaturales, extrasensoriales, pero no significa que eran verdad. Y le voy a explicar, no es que no sea verdad porque no lo haya vivido. Claro que quien lo vivió sabe la experiencia que tuvo, pero no es verdad porque si hay algo que Satanás tiene, ¿es qué? Dígalo con seguridad. ¿La qué? La mentira. Él es un engañador. Por eso es que nosotros vemos gente que utilizan medios para hablar con los muertos. ¿Sí o no? Por eso es que vemos gente todavía a esta altura que pasa por un lado y dicen que él sintió que ahí en ese lugar se le apareció el papá y le habló. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza. Ahora, para que ese disfraz pueda funcionar, ¿dónde usted cree que tiene que darle autoridad al hombre? ¿Dónde se lo da a ver? En la mente, gracias, Andrea. Porque si el hombre es tal cual piensa y usted está pasando por un proceso de repente de búsqueda así y en ese momento usted escucha una voz que te dice, tú sencillamente no lo puedes lograr o de repente te dice, lo que te están haciendo está mal, aunque usted sabe que esa es parte más bien de un proceso de crecimiento, entonces ¿quién cree usted que le habló? Mire, su propia necesidad o mi propia necesidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cumple la palabra cuando dice que muchos no quieren escuchar el evangelio porque al contrario de ellos querer el evangelio, ellos tienen comezón de oídos para escuchar ¿qué? Lo que quieren. ¿Qué es lo que más escuchamos nosotros? Lo que queremos. Mire, es algo impresionante. Yo escuchaba hoy también una enseñanza, por eso es que hay que aprender a escuchar y oír. Yo escuchaba una enseñanza que se llama apatía viral. Es una cosa impresionante cuando usted escucha eso. Qué impresionante es que nosotros, las iglesias, no estamos creciendo, no necesariamente por falta de palabra, porque palabra, diga cuánta palabra tenemos nosotros aquí, por lo menos en esta casa. Hay demasiada. ¿Sabe qué es lo que nos impide el crecimiento? La falta de amor. No es otra cosa. Y cuando hablo de amor, yo no estoy hablando de amor de besitos y cariñitos. No, yo no estoy hablando de ese amor. Yo estoy hablando del amor por los perdidos, de la salvación de las almas, de la gente que no conoce a Cristo, porque nos hemos dedicado entre nosotros mismos a predicarnos. El apóstol esta semana nos enseñaba unos principios hermosísimos y nos hablaba también y nos sacudió un poquito, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo nos ha faltado a nosotros ese amor para nosotros volver nuevamente a qué? A llevar a la gente al conocimiento del evangelio de Jesucristo, que es un evangelio de qué? De amor. Porque es la salvación de quién? De los perdidos. Le doy nada más un ejercicio mental ahorita. Cuando una persona fallece, un famoso, una persona de repente que no es tan famoso como artista, pero famoso por su prontuario policial, porque es una persona de muy bajo fondo, muere. ¿Quién cree usted que son los primeros en emitir juicio? ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros creemos tener la verdad aquí, ¿verdad? Listo, aquí. No, ese se va a perder porque ese era ladrón. Ese se pierde porque era mentiroso. Ese se pierde porque era esto. Y nosotros estamos perdidos adentro. Porque si nosotros realmente amamos al prójimo como debemos amarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que nosotros decimos, ojalá haya tenido la oportunidad de hablar con Cristo antes de irse. Porque la salvación es por eso. Pero si no, ¿qué es lo que yo voy a decir? No, vale. Ese tipo no lo salva ni Mandrake el mago. Ese se fue al infierno y ese esto. Entonces, ¿necesitamos a quién entonces para nosotros dejar de hablar así? Diga, el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo es el que nos llena de amor. El Espíritu Santo es el que no nos hace emitir juicio. El Espíritu Santo es el que no nos hace a nosotros caer en la chismografía. En ese mensaje me gustaba mucho algo que decía, mire, la falta de amor, ¿qué es lo que hace? De verdad, ¿qué es lo que hace la falta de amor entre nosotros mismos? Los chismes, la murmuración, la crítica, la contienda, la disensión. ¿Y quién dividido prospera? Entonces, aquí vuelvo a repetir una frase que dije en estos días. O sea, nosotros pretendemos adorar al que está sentado en el trono y odiamos y aborrecemos al que está sentado a nuestro lado. Por eso es que este año de crecimiento es ¿para qué? Para conectarnos, diga, conectarnos, unificarnos. Y eso quien lo va a lograr es el Espíritu Santo en nuestras vidas.
Porque si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, dice, si soy guiados por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a ocurrir? No vamos a hacer lo que queremos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que Él quiere. Entonces, cuando una persona parta de esta tierra, independientemente de los motivos, las circunstancias o cualquier forma en la que desaparezca de esta tierra y deje de vivir en esta tierra, nosotros lejos de levantar juicio, ¿qué es lo que vamos a decir? Lo que el Señor quiere, ¿verdad que sí? Que esté en la presencia del Señor. Porque ese debe ser nuestro deseo. Miren, ese mensaje que yo escuchaba me pareció algo tan impresionante porque a nosotros se nos enseñó mal y doy gracias a Dios porque aun cuando nos enseñaron mal, también nos enseñaron bien muchas otras cosas. Pero ¿qué era lo primero que se hacía juicio? Contra las divorciadas, contra una mujer que se divorciaba, contra un hombre que se separaba y se divorciaba. ¿Hasta qué? Hasta que les tocaba a los predicadores eso, que un hijo se le divorciara. Ahí sí había misericordia. Se hablaba mal del homosexual. ¿Hasta cuándo? Hasta que un predicador de esto le salía a un hijo con una desviación sexual. Se hablaba muchísimo también del delincuente. ¿Hasta qué? Hasta que tenía un muchacho en la droga. Entonces yo creo que nosotros no debemos esperar tener esa situación para nosotros aprender que Dios ama a todo el mundo. Y que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a nosotros ¿a qué? A convencer a la gente, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el que convence al hombre ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿quién cree usted que va a convencer a la gente entonces? Diga yo, porque estoy guiado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros abramos la boca, ¿qué es lo que va a ocurrir con la gente? La gente va a aceptar el mensaje de la salvación porque estamos llenos del Espíritu Santo. De hecho, ese es uno de los requisitos principales para nosotros poder ser cooperantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso es que cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 específicamente, cuando dice que los apóstoles estaban ya, ocupados de todas las cosas, de servir en las mesas, de estar pendiente de las viudas, de estar pendiente del enfermo, de esto y de aquello, estaban agotados. Como por ejemplo, si aquí en la iglesia no tenemos discípulos, y entonces el apóstol hace esto y el apóstol hace aquello, y la apóstola que tiene que ir y tiene que buscar y tiene que ir al terminal y buscar la ofrenda y buscar esto. Y va a llegar un momento que ya el apóstol colapsa, se cansa, se agota. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Dijo, prepárense, escojan entre ustedes 7 varones. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les ayuden en esta obra. Nosotros, según la Biblia, cuando dice en Mateo capítulo 28, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio del reino, ¿y qué? Y enséñenles todo lo que les he enseñado, bautícenlos en nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagan discípulos también. Porque un discípulo, ¿qué es lo que va a parir? Discípulo. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros este año vamos a tener discípulos, vamos a amar a la gente. El apóstol nos dejó una tarea, oren por alguien de su casa, oren por su familia, oren por sus hijos, pero tenemos que orar por alguien. Porque este año nos vamos a ganar ese alguien para Cristo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces hoy vamos a aprender acerca de la doctrina del Espíritu Santo o la neumatología en griego. Dice este manual que estoy usando para enseñarles, dice que la neumatología es el estudio de la persona y la obra de la tercera persona de la Trinidad. El nombrarlo en tercer lugar no significa inferioridad, puesto que entre las personas divinas no hay superioridad de naturaleza, ni dependencia de causa, ni prioridad tampoco de tiempo, ya que las tres poseen en común la misma idéntica e individual naturaleza, sustancias o esencia divina. Al igual que la lección pasada, vamos a empezar nuestro estudio afirmando lo que la Biblia dice con respecto también a la divinidad del Espíritu Santo, ya que existen algunos grupos religiosos, usted y yo deberíamos saber quiénes son esos grupos religiosos que predican el cristianismo, pero no creen en la persona de Cristo. ¿Conocen algunos? ¿Sí? Ajá. Bueno, la iglesia bautista no. De hecho, este manual es de la iglesia bautista, que es muy, muy bueno. Sí. Exacto. O sea, que no, sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Acá vamos a tomar en conciencia algo también que también ha sido muy mal enseñado a la iglesia. Sí. Sí, los testigos de Jehová. Exactamente. Ellos son los principales. La principal. El Espíritu Santo no es ningún ser ni nada, sino que es una fuerza activa. Exactamente. Vea, les voy a explicar esto de que si creen o no creen
cuestiones de, digamos, de doctrina que tienen. Hay algunos cristianos, vamos a hablar del cristianismo evangélico en este caso, que es de Martín Lutero hacia acá, los protestantes, ¿verdad que sí? Que ellos creen en la manifestación, o sea, creen que quienes creen realmente en el Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo son los que hablan en lengua, los que hacen las danzas en el Espíritu y esto y aquello. O sea que si no hay alguien que lo haga, no tienen al Espíritu Santo. Y eso es falso. Primero porque el Espíritu Santo tampoco es una emoción y hay que tomar en cuenta eso. No es alguien que no es que no tenga emociones, porque ciertamente las siente, pero no es algo que te haga sentir solamente. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos acostumbramos también a una vida del Espíritu por sentimiento? O sea, ay, siento que se me paran los pelos, el Espíritu Santo. Mire, hay películas que te paran los pelos, ¿o no? O si te da frío, el Espíritu Santo. O el calor es el Espíritu Santo. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso también, porque tenemos también la tendencia a generalizar la fuerza del Espíritu Santo o pretender que el Espíritu Santo se tiene que mover de esta manera o de aquella manera. No existe un ser humano que pueda decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y en eso sí tenemos que hacernos conscientes. Existen otros movimientos cristianos también que no creen en el Espíritu Santo y son los solo Jesús. Que ellos solamente creen en Jesús como único Dios. Y nosotros tenemos claro que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno solo, pero que ellos tienen diferentes personalidades o se mueven de diferentes maneras. Entonces, como les decía al principio, ¿quién es el que está con nosotros actualmente? El Espíritu Santo. Y de él es que nosotros vamos a aprender hoy. La divinidad del Espíritu Santo. El testimonio de las Escrituras indica que el Espíritu Santo es Dios. Y lo vamos a comprobar por la palabra. Hechos capítulo 5. Quiero que vayan buscando la Biblia aquí varios. Hechos 5, verso 3 al 4. Otro va a buscar Mateo 28, 19. Otro va a buscar Primera de Corintios, capítulo 3, 16. Mateo 28, 19. Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Y Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 10. ¿Quién tiene Hechos capítulo 5, versos 3 y 4? Vamos a mover esas manitos rápido con la Biblia. Primera de Corintios 3, 16. Sí, hija, léeme, vamos a comenzar con el primer texto. Hechos 5, 3 y 4. Ajá, lee. ¿Mentirle a quién? A Dios mismo. Quiere decir que es Dios. Amén. Hechos capítulo, perdón, Mateo 28, 19. Ajá. Ajá. Entonces, en el bautismo, la consagración solo se puede hacer a una persona divina. Notar la frase en el nombre de, dense en cuenta, en el nombre de, no en los nombres de, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 3:16. Ajá, léanlo. Primera de Corintios 3, no, 3:16. Dilo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que somos templo de Dios y que en el templo del Espíritu Santo son equivalentes. O sea, porque cuando dice que somos morada de quién? Del Espíritu Santo, somos morada del mismo Dios, pero es el Espíritu Santo el que está, ¿dónde? Dentro de nosotros. Primera de Corintios 2:10. Ahora sí, hijo. 2:10. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Comprende todo lo del Padre y nos lo revela ¿a quién? A nosotros, los hijos. Ahora, ese
Primera de Corintios 2:10, se nos dice que solo el Espíritu comprende las profundidades de Dios. Si se compara este pasaje, vamos a ver ese pasaje con Juan 1:18. Juan 1:18. Se verá cómo el conocimiento íntimo, exhaustivo de la divinidad pertenece en exclusiva a las propias personas divinas. ¿Lo tienen allí? Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que es en el seno del Padre. Él nos los ha dado a conocer. Entonces, ¿quién conoce todo? Dios mismo. Y en la persona del Espíritu Santo también lo conoce todo y nos lo da a conocer a nosotros. Amén. Ahora, otros pasajes bíblicos pueden anotarlos allí para que lo estudien en sus casas. Romanos 8:11, que también nos habla de la divinidad del Espíritu Santo. Génesis 1:2, Job 26:13, Salmo 139, versos 7 y 8, Mateo 12:28, Primera de Corintios 12:4, Efesios 4, del 4 al 6. Ahora, vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Dice, al igual que algunos grupos niegan la divinidad del Espíritu Santo, también niegan que sea una persona. Algunos dicen que es una fuerza, energía, luz, entre otras cosas. Pero las Escrituras dicen todo lo contrario. Numerosos textos del Nuevo Testamento demuestran el carácter personal del Espíritu Santo. Vamos a ver ese carácter personal del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, verso 19, la frase en el nombre indica que la ceremonia del bautismo simboliza y expresa una consagración a la persona divina, una alianza con ellas. Una consagración solo tiene sentido cuando se refiere a una persona. Quiere decir que hay una unidad, o sea que nos estamos uniendo. Por eso es que también cuando dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él, quiere decir esto que nosotros estamos leyendo acá. Entonces, que esa ceremonia de ese bautizo simbolizan esa consagración que nosotros tenemos a esa persona divina. Por eso es que cuando Jesús fue bautizado, recordamos este bautismo, que Juan le dice a él que él más bien tiene que bautizarlo. O sea, yo no soy digno, dice, ni siquiera de atarle las cuerdas, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice Jesús? No, esto es necesario que lo hagas, tiene que cumplirse la palabra. Ahora, ¿qué palabra se iba a cumplir? Que cuando él estuviera allí en las aguas, después de bajar a las aguas, dice que después vino el Espíritu Santo en forma de ¿qué? Tenía que verse. Hoy nosotros vemos al Espíritu Santo, lo vivimos, es diferente. Es igual como el aire. ¿Usted ve el aire? Pero lo tenemos, ¿verdad que sí? Lo respiramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa consagración, cuando nosotros como cristianos aceptamos realmente a Cristo y bajamos a las aguas, se unifica inmediatamente a nosotros. Esa misma identidad también que nosotros tenemos ahora de ser morada y templo del Espíritu Santo. Cosa que también les compartía la semana pasada en la doctrina de Cristo. ¿Cómo pasa gente tantos años sin bautizarse? ¿Cómo pasa gente inclusive asistiendo a consolidación, a discipulado, a célula de crecimiento o incluso a los domingos o sábados, depende del culto que tengan, el día de culto, y no se bautizan? O peor todavía, ¿cómo existe gente sentada en la silla 7, 8 años y el pastor tiene que esperar a que esa gente le dé testimonio para aceptar, para bajarlo a las aguas? Que son cosas, o sea, no voy a decir que ilógica, porque no se trata de lógica, pero sí vamos a hablar de sentido común al menos. O sea, si lo primero que nosotros leemos en la Biblia es que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿está hablando de qué? De un acto de consagración inmediata, porque quien baja las aguas, ¿qué es lo que está reconociendo? A Cristo. ¿Está aceptando qué? Una nueva vida en Cristo, una muerte al mundo y una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida en Cristo Jesús, la única persona que nos la va a garantizar, ¿quién es? El Espíritu Santo, porque Él es el sello. Él es ¿qué? Las arras. ¿Qué quiere decir eso? La garantía, el compromiso. La arra es un compromiso. Es esto, es una alianza. Esas son las arras. ¿Para qué? Para que cada vez que el Señor, una persona parte de esta tierra y tiene a Cristo, esa persona inmediatamente entra en un reposo. ¿Hasta cuándo?
hasta que vuelva nuevamente Cristo por nosotros, su iglesia, y de los muertos en Cristo. Pero mire, es que todo es tan tremendo. Los muertos en Cristo resuciten primero y en un abrir y cerrar de ojos habrá una transformación. ¿Quién trae esa transformación? El mismo espíritu que habitaba en Cristo, que habita en nosotros, porque dice la palabra que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, nos levantará a nosotros también. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, ¿qué es una iglesia llena del Espíritu? Una iglesia que sabe que es templo y morada del Espíritu Santo. No es una iglesia que no peca. Escúcheme bien, y no estoy dando aquí la apología al pecado para decir tenemos libertinaje ahora o tenemos libertad para pecar. No, estoy hablando de una iglesia que está arrepentida siempre, que vive arrepentida. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Redarguirnos. Mire, una pelea en el hogar. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros inmediatamente? Redarguirnos. ¿O no pasa? Imagínense nosotros sin Cristo. A veces pasamos una semana bravo. Ahora hay cristianos que pasan una semana bravo. Bueno, hay cristianos que tienen 40 años bravos. Y están en la iglesia. Y están bravos. Mira, aquí pasó algo bien bonito ahorita. Y eso a mí me gusta, porque eso yo veo que es crecimiento. Hermano, no te saludé, hermano. No te vi cuando entré. Te voy a saludar. Eso es bueno. Porque cuánta gente inclusive se va a la iglesia porque que no lo saludaron. Porque no me tomaron en cuenta. Porque es que no me vieron. No decimos no me vieron. No dicen no me vieron. Porque ahora dijéramos, oye, fue que no me vio. Pues si usted dice no me vio, usted le da el beneficio del amor a esa otra persona. Para decir, no me vio y por eso fue que no me saluda. Entonces, si estamos yendo al Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Oye, no me saluda el hermano, yo voy y lo saludo. Eso es estar yendo al Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces hemos confundido estar yendo al Espíritu Santo con demostraciones de hablar en lengua. Y mire, yo de verdad no comulgo con eso, que quien hable en lengua hable mal de su hermano. Y hay gente así, que habla en lengua es muy bonito, pero no le pesa la lengua para hablar mal de alguien, para criticar algo. Yo aprendí algo con el apóstol Obel y por eso yo admiro mucho a ese hombre, de verdad. Y creo que Dios me lo asignó como padre espiritual, fue por eso. Él me dijo, no critiques lo que no conoces. Porque a veces nos la pasamos criticando lo que no conocemos o lo que no entendemos. Entonces, por lo que criticamos, vamos y lo hacemos. Y no voy a decir que con qué cara vamos y lo hacemos. No, igualito, somos seres humanos. Nos arrepentimos, ¿verdad?, de haberlo hecho, pero no lo seguimos haciendo más. Ahora, ¿quién es el único que puede lograr eso en nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿En quién? Amén, así es, hijo. Vamos, ok. Juan 14, 26, 15, 26. Todos estos capítulos que le estoy mencionando son de Juan. Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 7. Por eso yo siempre le recomiendo a los nuevos creyentes cuando me preguntan, yo quiero leer la Biblia, pero yo no sé cómo leerla, porque por dónde empezar. Yo lea el Evangelio según Juan. Mira, el Evangelio según Juan le habla a usted del Espíritu Santo tan hermoso, porque es que Él es la persona que está con nosotros. Y después le ha hecho a los apóstoles para que vea lo que usted sí puede hacer. Pues hay gente que dice, no, ¿qué es lo que no puedo hacer? Pues lo primero que te quieren preguntar es, ¿será que puedo hacer esto? Díganme cuando a mí alguien me dice, ¿será que yo puedo hacer el amor con mi esposo? Porque hay doctrinas que le enseñan a la gente que no se puede, que hay que estar orando, claro, hay momentos para orar, pero hay que ponerse de acuerdo. Pero no me preguntes si puedes hacer el amor con tu esposo o no, o cómo lo pueden hacer o cómo no. Pues hay gente que, no, o sea, lee la Biblia que sí puedes hacer. Ir por el mundo y predicar este evangelio del reino a toda criatura. ¿Qué más sí puedo hacer? Amar al prójimo como me amo a mí mismo. ¿Qué más puedo hacer? Bendecir a la gente. Eso puedo hacerlo. ¿Verdad que sí? Entonces, se le llama Espíritu Santo, que es lo mismo del Paracleto, o sea, abogado. Vea lo que es el Espíritu Santo. Abogado, consolador, confortador. Literalmente alguien que es llamado para que venga al lado de uno, el cual además enseña y hace recordar y hace recordar a los creyentes las verdades enseñadas por Jesucristo. O sea que una fuerza no nos puede enseñar. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza. Amén. Romanos 8, 27. ¿Anotaron todos esos versos que les pasé? Eso lo van a estudiar en su casa, pues si no vamos a salir aquí a las 11 de la noche. Y usted va a estudiar la Biblia. Romanos 8, 27. Primera de Corintios 12, 8 al 11. Y Efesios 4, 30. El apóstol Pablo dice que el Espíritu hace intercesión por los santos, reparte dones como Él quiere y puede ser contristado, todo lo cual se le puede aplicar a una persona. O sea que el Espíritu Santo es una persona real y precisa y no de una fuerza impersonal. Nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar una relación personal
con Él. Vean, cuando nosotros despertamos en la madrugada y a veces decimos, ay, me desperté, no sé, estoy así y de repente me paré. ¿Qué cree usted que está pasando en nosotros en ese momento? El Espíritu Santo. Sí, ahora, ¿qué pasa con nosotros por no tener ese conocimiento pleno del Espíritu Santo? No sabemos qué es Él, que quiere hablar con nosotros. Entonces, yo leí un libro hace muchos años de Benny Hinn que me gustó mucho. Se llama Buenos días, Espíritu Santo. Mira, ese es un manual hermosísimo. Y también leí uno de Cash Luna, en honor al Espíritu Santo. Y cuenta sus experiencias preciosísimas que él ha tenido con el Espíritu Santo. Las cuenta parte en ese libro. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra primera oración en la mañana cuando abrimos los ojos? Buenos días, Espíritu Santo. Porque es con Él es que nosotros tenemos una relación personal directa. Ese es el que nos va a enseñar ese día a nosotros vencer los temores. Ese es el que nos va a ayudar ese día a nosotros vencer la ansiedad, a vencer la tristeza. Ese es el que nos va a enseñar ese día inclusive a tomar las mejores decisiones, a tomar las mejores elecciones. Ese es el que nos va a librar, ese es el que nos va a redarguir, ese es el que nos va a instruir. Inclusive, ese es el que va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque tiene una buena voluntad. Es el que nos va a ayudar a nosotros a tomar conciencia. Porque es que el Espíritu Santo no necesariamente es la conciencia, como muchas veces le hemos querido calificar, ¿no? O achacar, no. Él está dentro de nosotros y habla a nuestra conciencia, que es diferente. Porque si no seríamos entonces marionetas o autómatas. Dios no quiere eso para con nosotros. Al contrario, Dios quiere que nosotros pensemos. Que seamos verdaderamente, oye, rápidos para pensar. Ya va, el Espíritu Santo es el que me está llamando en esta madrugada a tener con Él una comunión, una intimidad, a contarme también los secretos del Padre. Porque ¿quién conoce los secretos del Padre si no es el Espíritu Santo? ¿Y quién puede bajarlos a nosotros si no es el mismo Espíritu Santo? Porque Él lo sonda todo, Él lo conoce todo, no existe nada oculto para el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Ya hablamos ahora de la personalidad, ¿verdad que sí? Ahora vamos a hablar de la obra. En el Antiguo Testamento, mire, antes de leer esto, yo les quiero comentar que hoy yo me fui a el profeta Joel, y son 3 capítulos apenas, 3 capítulos tiene el profeta Joel, pero en el capítulo 2 específicamente nos habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Dice que cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, dice que los jóvenes tendrían sueños, tendrían visiones los ancianos, dirían profecía, y eso es algo que a mí me impactó tanto porque ya nosotros, bueno, no voy a decir que a pesar, pero sí escuchando nosotros y leyendo tanto del Espíritu Santo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchas veces dudamos hasta de la persona del Espíritu Santo. Dice que cuando venga el día grande y temible, y eso lo conseguimos nosotros, ¿en dónde? En Apocalipsis, en Mateo también nos encontramos, cuando venga todo esto y el Espíritu Santo estará allí todavía. ¿Con quién? Con la iglesia. Con todo aquel que haya aceptado a Cristo, porque esa es la función del Espíritu Santo. ¿Estar con nosotros hasta cuándo? Hasta el fin de este tiempo, hasta el fin de este mundo. Amén. Ahora, Él participa, el Espíritu Santo es mencionado en el primer libro de la Biblia, en Génesis 1:2, ¿verdad que sí? Hasta el último del Antiguo, en Malaquías 2:15. Vamos a ver Génesis 1:2 y Malaquías 2:15. Alguien que busque Génesis 1:2 y alguien más que busque Malaquías 2:15. Estamos hablando del primero y el último libro del Antiguo Pacto. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Entonces diga que estaba en el principio, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2:15. ¿Qué dice Malaquías 2:15? Sí, el último, Malaquías. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a las cosas de tu Dios. Amén. Participa en la creación. Génesis 1:2, Job 26:13, Salmo 104:30 y Salmo 147:14 al 18. Participa también en la creación del hombre. Génesis 1:26. Vamos a ver qué dice Génesis 26.
Y otro que lea Job 33:4. Ajá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué dijo Dios? Hagamos, no era solo, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 2:7? Dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces, ¿cuál fue el soplo de Dios? ¿Cuál es el espíritu? ¿O cuál era el soplo? El espíritu, amén. Después vemos pues todo lo de la caída, toda esta parte del hombre, que el hombre, digamos que su muerte no fue física, porque le dijo que ciertamente morirían, pero no era física, era una muerte espiritual en ese momento. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Job capítulo 33:4? Ajá, Job. Ese fue Job, que hablaba acerca del Rúa, el espíritu, ¿verdad? El aliento del Shaddai también que le daba vida, o sea, el mismo espíritu. Ahora, es la fuente de los dones y capacidades especiales del hombre usados por Dios. Éxodo 31:2-4, Números 11:17, Número 27:18, Jueces 3:10, Primera de Samuel 16:13. Cuando el espíritu vino sobre Sansón o sobre Saúl, no fue para hacerlos santos, sino dotarlos con un poder físico e intelectual extraordinario. Y cuando se dice que él se apartó de ellos, significa que aquellos extraordinarios dones le fueron retirados. ¿Recuerdan esos pasajes de la Biblia acerca de Sansón o acerca de Saúl? Cuando el Espíritu vino sobre ellos, no fue para santificarlos, sino para dotarlos de un poder físico o intelectual. Ahora, en el Nuevo Testamento, forma el cuerpo y dota el alma humana de Cristo con todo lo necesario para su obra de redención. Vamos a leer Lucas 1:35. Otro que busque Isaías 11, del 1 al 2. 1:35. Ajá. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu? Formó el cuerpo y dotó el alma humana de Cristo con todo lo necesario para su obra de redención. Dice que fue obra y gracia, por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿El embarazo de quién? De María. Ahora, es el revelador de toda verdad divina. Las doctrinas de la Biblia son llamadas las cosas del Espíritu. Con respecto a la escritura del Antiguo Testamento se dice que hablaron impelidos por el Espíritu Santo. Miqueas 3:8 y Primera de Corintios 2:10. Ahora, toda la Biblia debe ser atribuida al Espíritu Santo como su autor. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los autores de las 13 epístolas, Pablo, los autores, el Espíritu Santo fue el que los inspiró. Toda palabra dice que es inspirada, ¿por quién? Por el Espíritu, por Dios mismo. El Espíritu no solo revela así la verdad divina, habiendo conducido infaliblemente a hombres santos en la antigüedad en su redacción, sino Él en todo lugar le acompaña con su poder. Toda verdad es aplicada sobre el corazón y la conciencia con mayor o menor poder por el Espíritu Santo, siempre que esta verdad es conocida. El oficio especial del Espíritu es el de convencer al mundo de pecado. O sea, ¿cuál es el oficio especial del Espíritu Santo entonces? Convencer al mundo de pecado, de revelar a Cristo, de regenerar el alma. Así como nosotros, los seres humanos recreados en Cristo Jesús, no podemos adorar al Padre si no es a través del Espíritu Santo. El mundo no puede conocer a Cristo si no es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, si yo para adorar al Padre, yo necesito tener al Espíritu Santo, el mundo para reconocer a Cristo necesita el Espíritu Santo. Porque Él es el que convence. Mire, cuando nosotros estábamos sin Cristo, ¿qué cree usted que nos inquietaba? Aunque no estaba en nosotros todavía, pero estaba a favor de nosotros, intercediendo por nosotros ya. Ya va, este está listo para entrar. Por eso que dice que Dios, antes de la fundación del mundo, había preparado ya la salvación del hombre. Es tremendo, ¿verdad que sí? ¿Ah? Ya nos había escogido, y así como el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, hoy se mueve dentro de nosotros, pero también sigue moviéndose en el mundo. Mire, hay un cantante muy famoso, ¿cómo se llama este muchacho? Vale, que el Superlibro, que es una serie de niños cristiana,
Olivares, creo que se llama el muchacho. No recuerdo exactamente. Él es un rockero, bueno, no sé si seguirá cantando rock, pero él era un rockero súper rebelde, su mamá una mujer cristiana, él desde niño sí iba a la iglesia, pero él se aparta. Él se desvió, se fue por la fama y todo lo demás. Su mamá nunca dejó de orar por él, nunca. Siempre ella estaba orando por su hijo, esperando que Dios hiciera en la vida del hijo. Y en una de esas giras, él consumía drogas y bueno, y todos esos desórdenes que usted y yo sabemos. En una de esas giras, él estaba en un lugar, en un hangar, y llegaron a matarlos. Eran varios del grupo de él, y los fueron a matar. Y a él lo iban a matar ese día. Y el Espíritu Santo se paró en medio de él y de los asesinos. Y en ese momento, mientras él estaba ahí, él fue contristado, fue redarguido. Esa tristeza que dice la Biblia que produce en nosotros, que viene de parte de Dios y produce en nosotros arrepentimiento, vino sobre él en ese momento. Y iban a ser las 4 de la mañana y llamó a la mamá, mamá, llorando, mamá, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Un encuentro con el Espíritu Santo, un tipo que está metido en droga y metido en banda y metido en todo lo demás. Esa es la función del Espíritu Santo para la humanidad. Porque es que Dios nos marca, mire, antes de que nosotros nazcamos, ya Dios nos tiene marcado, nos tiene sellado. Por eso es que, mire, el que es salvo antes de la fundación del mundo. Ahora, si usted y yo somos cooperantes con Dios, ¿usted qué cree que vamos a pensar de nuestros hijos? Que son salvos antes de la fundación del mundo. Antes de que el Señor los deposite en nuestro vientre, a través de ese óvulo y ese espermatozoide, Dios ya los tenía sellados, listos para salvación. Aquí me gusta mucho la frase de un predicador que decía que nosotros no le parimos hijos al infierno, nosotros le parimos hijos al Señor. Entonces esa tiene que ser nuestra postura como hijos de Dios, amén. ¿Le parimos hijos a qué? Al Señor. Ahora, ¿quién convence a nuestros hijos? El Espíritu Santo de Dios, diga. Entonces, si yo tengo una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, quiere decir que cada mañana cuando yo me despierte, que voy a orar por mis hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos, si no están en el Señor todavía, el Espíritu Santo los va a hacer llegar al Señor. ¿Quién tuvo un encuentro con Saulo de Tarso? Dice que hubo él escuchó, fue una voz, ¿verdad que sí? ¿Y quién le preguntó? ¿Quién eres? Señor, le preguntó Saulo. Soy yo, Jesús, a quien tú tanto persigues. ¿Por qué el Señor le habla que él es Jesús? Porque era quien estaba persiguiendo. Pero después le dice, vete a tal lugar y quédate allí, y allí irá un hombre llamado Ananías, y este hombre vendrá a ti, impondrá la mano sobre ti, y serás en ese momento sellado por el Espíritu Santo. ¿Ah? O sea, lo habilita, ¿para qué? O sea, le da la dirección inmediatamente. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Por eso es que Ananías, cuando el Señor también le habla, le dice, mira, ve allá. No, Señor, ya va, espérate, ese tipo un perseguidor. Ya este perseguidor se le había dado la orden de que ya iba a dejar de ser un perseguidor y iba a ser un perseguido ahora. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por causa de qué? Por causa del evangelio que él tanto perseguía. ¿Y esa obra la hizo quién? El Espíritu Santo, amén. Ahora, el oficio especial del Espíritu es convencer al mundo de pecado, de revelar a Cristo, de regenerar el alma, al conducir a hombres al ejercicio de la fe y del arrepentimiento, de morar en aquellos a los que así renueva, como un principio de una vida nueva y divina. Por esta morada del Espíritu, los creyentes son unidos a Cristo y unos con otros, de manera que constituye un cuerpo. Por eso es que es preciosísimo cuando nosotros logramos comprender también que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos. ¿Y quién nos une? El Espíritu de Dios. Es el único que puede unirnos realmente. Porque honestamente nosotros somos de diferentes personalidades, comenzando por allí, partiendo desde allí. Venimos de diferentes culturas, diferentes crianzas, diferentes formas. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo realmente está en nosotros? Claro, ya esas cosas dejan de ser. Ya eso en nosotros no es primordial. Eso para nosotros ya no es prioridad. De decir, no es que yo soy así. Pero ¿cuánta gente todavía dice, no, yo soy así? Mire, yo me he encontrado con cristianos honestamente que me decían, no, yo soy así, a mí nadie me cambia. Yo, entonces ya va, espérate, tú no estás marcado con el Espíritu Santo. Entonces tú no eres cristiano. Tú tienes una religión, pero es que el Espíritu Santo dice en la Biblia que transforma. Entonces si una persona dice que él es así y así se queda, quiere decir, no quiero nada con Dios. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el autor. El Espíritu llama también a las personas al ministerio en la iglesia y los dota de las necesarias cualidades para el ejercicio eficaz de su
funciones. 1 Corintios 12, 7 al 11. Nos habla acerca de las funciones de cada quien. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Pero nos llama a dónde? Al ministerio en la iglesia. Porque ¿qué pasa también? Nosotros no podemos seguir una vida también, bueno, yo acepté a Cristo, ya yo tengo el sello del Espíritu Santo. ¿Y dónde están las funciones dentro de la iglesia? Porque es como que estoy en concubinato, yo no me quiero casar, yo no quiero compromiso. Hay gente que, mire hermano, yo me he encontrado gente que le he querido discipular y me dice, no, yo no quiero nada de eso. Pero ni siquiera es porque no, yo quiero ser un servidor. No, yo no quiero nada de eso, yo estoy ocupado, yo tengo mi negocio, yo estoy haciendo mis cosas. Dios me va a ayudar a mí es con esto. Y yo, pero si tú entiendes lo que significan los dones del Espíritu, dice que el don de sanidad, ¿verdad? Sanar a los enfermos. El don de dar, con liberalidad. Pero imagínate que dice que es empresario y él sirve nada más en la obra del Señor dando. ¿Y qué da? Da órdenes. Pastora, deberían hacer tal cosa. ¿Y qué estás dando tú? ¿Y qué estás haciendo tú? Porque esa es la cuestión. A mí me gusta mucho cuando Dante está dando su enseñanza y dice que hay gente, chicos, que, náguara, bueno, en estos días sucedió algo que les comentaba de este muchacho, el cantante colombiano que murió en un accidente, un abrir y cerrado, el muchacho murió. Y él decía que el serpentario evangélico, porque es que realmente es entre nosotros, chicos, donde más ocurren este tipo de situaciones. Comienza inmediatamente por las redes sociales cuando Dante dice, oye, espero que estés con el Señor, qué tal, que no sé qué, qué esto. Dante, eres del infierno, Él va a estar en el infierno junto contigo, qué tal, que no sé qué. O sea, una cosa, porque ¿cómo vas a decir esto si ese tipo era mundano, si el tipo era artista y se perdió haciéndolo mal? ¿Quién sabe eso? Pero hay quienes se dan la tarea de decir eso. Y algo que me impactó mucho de esa declaración que él decía, dice, ¿será que esos mismos que escriben por las redes son capaces de ir personalmente donde está la niña, la hija que está llorando ahí a su papá y le van a decir, no llores a tu papá porque tu papá va a estar en el infierno? No se lo va a decir, porque no son capaces de decirlo personalmente. Pero son tremendos, ¿verdad? Escribiendo. Es igual que esa hipocresía religiosa, esa gente que no está llena del Espíritu Santo, no son capaces de mirarte a ti a los ojos y confrontarte, sino hablar mal tuyo a tu espalda. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo si no somos capaces de confrontar, sino de hablar a espaldas de la gente? Por eso es que el Espíritu Santo nos dota a nosotros. Mire, de cosas tan hermosísimas y maravillosas que no solamente nos habilita, ¿vale?, para nosotros funcionar en el ministerio, sino que nos da la capacidad de poder ser personas que otros quieran verdaderamente imitar. Por eso es que Pablo cuando dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, era un tipo lleno del Espíritu Santo. A veces nosotros bueno, en mi caso yo antes tenía mucho la tendencia de ver esas lecturas. Yo leía mucho la Biblia así, pero con pesar, ¿no? Ay, ese pesar, yo hubiese querido vivir en ese tiempo, ¿verdad? Si hubiese vivido en ese tiempo, sí, antes estaba viendo una película, Débora, ¿cómo se llama la película? La que estaba viendo, creo que era la de los 3 mosquiteros. Y ella me hace un comentario, mamá, esa época fue horrible. Ahora imagínate la época de Cristo. Nacer en ese tiempo. Entonces yo quería haber nacido en ese tiempo, porque creía que este tiempo era peor. No, este tiempo es el mejor, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros todos los días. Amén. El Espíritu Santo es el autor inmediato de toda verdad, de toda santidad, de toda consolación, de toda autoridad y de toda eficiencia en los hijos de Dios individualmente y en la iglesia colectivamente. Por eso es que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia en crecimiento. Por eso es que este año vamos a crecer muchísimo. Primero nosotros, por dentro. Pero aquí van a llegar multitud de personas. Porque nosotros no vamos a andar por la vida diciendo, ay, ¿será que está la iglesia preparada para recibir a los homosexuales? Ya va. Hay que ser honesto. Si le estamos llamando iglesia local, esto está preparado para recibir a todo el mundo. Pero si le vamos a llamar iglesia a nosotros mismos, ahí sí tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos sanos? ¿Queremos meter a la gente una vez la doctrina nuestra? Quítate la ropa, cámbiate esto, quítate aquello, no hables, no mires, no toques. Ay, Señor bendito. Bien, llenura y fruto del Espíritu Santo. Estas obras que el Espíritu Santo realiza en cada uno de los creyentes son frecuentemente mal entendidas y confundidas. Es importante que cada cristiano esté seguro de lo que dice la Escritura con respecto a estos conceptos. De hecho, el apóstol Pablo, él lo explicaba muy bien. Decía que
Si nosotros hablábamos en lenguas, esos son dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que si hablamos en lengua, tenemos que estar en cuenta de los dones y del fruto, ¿verdad? Los dones para otros, el fruto es lo que se tiene que mostrar en nosotros. Vean, él hablaba acerca de los dones. Si alguien habla en lenguas, dice que si no hay un intérprete entre vosotros, él calle y hable para sí mismo. Porque ¿qué es lo que hace entonces cuando está haciéndolo? El Espíritu Santo gime con gemidos indecibles y va directamente al Padre. Nos los hace saber a nosotros. ¿Qué pasa en una reunión, por ejemplo, de cristianos que todo el mundo habla en lengua? Dígame si nosotros invitamos a alguien a un servicio un domingo y viene y consigue aquí la gente que todo el mundo habla en lengua. El predicador habla en lengua y el hombre salió de aquí y no entendió nada. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en la Biblia. Dice que es mejor decir una palabra que sea entendible y que nadie entienda. Mire, yo una vez invité a un predicador que, sinceramente, yo decía, Dios mío, pues ese hombre habló en inglés. Entonces, después dice, no, yo le pregunto, ¿usted habla inglés? Me dice, no. Y yo, ¿por qué usted está hablando inglés? No, esas son las lenguas del Espíritu. Y yo, Dios mío. Pero él hablaba inglés bien. Pero nadie, no había pero ni siquiera un traductor que nos diera qué estaba diciendo. Y todo el servicio hablando en inglés, todo el servicio. Hay quienes eso le emociona, hay quienes eso lo sacude, ¿saben? ¿No? Oye, porque eso se ha vuelto más bien en un espectáculo dentro de las congregaciones. El tirar a la gente al suelo. Mire, yo le voy a decir una cosa de verdad con toda seriedad y con ganas verdaderamente de tener una iglesia sana. Bueno, muchas veces son las emociones nuestras. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no cambiamos realmente esa percepción que tenemos? Sentimos cosas, pero ¿y dónde están los cambios en nuestra vida? Honestamente, me levanto y ¿cómo me levanto? Porque no es como yo caigo, es como yo me levanto. Mire, yo no niego que el Espíritu Santo llega a nosotros y nos desvanece. Sí, yo lo sé, yo he experimentado eso. Pero yo no creo que eso tenga que ocurrir en todos los cultos para decir que hubo una manifestación del Espíritu Santo. Como pasa en muchas congregaciones. Si no pasa eso, no pasó nada en la iglesia. Estuvo el servicio. Mucha gente se va de las congregaciones por eso. Ahí no se siente el Espíritu Santo, imagínense. Y yo digo, ¿y dónde está el Espíritu Santo en la persona, en la vida, en el trabajo, en el baño donde está, en su relación íntima? ¿En dónde está el Espíritu Santo en nosotros? Yo creo que ahí es donde tenemos que realmente entender que esa persona vive dentro de nosotros y está en nosotros justamente ¿para qué? Para hacernos a nosotros personas santas, porque es que en posición nosotros ya estamos santificados, en posición, porque el Señor nos santificó. Pero en acción, todos los días tenemos que santificarnos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que tiene ese poder sobre nuestras vidas. Amén. Plenitud o llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlado o dominado por la presencia y el poder del Espíritu Santo. No es que tanto el Espíritu Santo tenemos, sino que tanto de nosotros tiene el Espíritu. Es muy importante notar 4 cosas con respecto al verbo llenar del pasaje de Efesios 5:18. Vamos a leer 5:18 de Efesios. Ajá. No os Embriaguéis. con vino en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. Entonces, el verbo en modo imperativo no es una sugerencia que seamos llenos, es un mandato de parte de Dios, es la vida cristiana normal. Tenemos que estar embriagados del Espíritu Santo. ¿Cómo anda una persona cuando está embriagada? ¿Cómo anda? ¿Ah? Entonces a nosotros nos dice la Biblia que debemos estar ¿qué? Embriagados del Espíritu Santo. Quiere decir que Él tome control realmente de nuestra vida. ¿Ah? Impregnados, llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces es un verbo imperativo, o sea, no es una sugerencia. Al igual que ir y predicar no es una sugerencia. Dios no dice, vayan si pueden, vayan si quieren. No dijo, id. Y es una orden, amén. Ahora, en forma plural es para todos los creyentes, o sea que no es nada más para los pastores, ¿verdad que no? Una voz pasiva se puede traducir, dejen que el Espíritu los llene, entrega a Él sin reservas. Tenemos que entregarnos sin reservas. Y el verbo en tiempo presente es continuidad de acción, lo cual significa que debemos seguir siendo llenados con el Espíritu Santo.
2:18. No, 5:18. 5:18. Ahora vamos a ver el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, 23. Vean. Hablamos de la llenura y fruto del Espíritu. O sea, la plenitud o llenura del Espíritu. Ahora vamos a ver el fruto del Espíritu. 5:22 y 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, más el fruto, no los frutos, ¿verdad que no? Diga el fruto. Entonces, ¿qué es lo que hace el fruto? Apunta hacia el carácter de Dios en nuestras vidas. Estas cualidades son las que exhibió Jesucristo, pero esta es justamente la clase de persona que todo cristiano debe ser. Ahora, de acuerdo con John Scott, en su libro Sé lleno del Espíritu Santo, sugiere que el fruto se puede dividir en 3 grupos de 3 con respecto a nuestros vínculos cristianos. Vamos a ver esa sugerencia. Primero, en nuestra relación con Dios, amor, paz y gozo, ¿verdad que sí? En nuestra relación con otros, paciencia, benignidad y bondad. Y en nuestra relación con nosotros mismos, fidelidad, mansedumbre y templanza.